Buenas noches. Vamos a iniciar, como les dije, por el podcast la vez pasada, por el audio, con una serie de pequeños videos que los hemos llamado cápsulas Cotechi. En cápsulas Cotechi vamos a poder puntualizar diferentes aspectos metodológicos sobre cómo trabaja nuestro colaboratorio en cuerpos, territorios e interculturalidad. Coutech. Las particularidades de Coutech, pues ya las tuvimos en nuestro primer encuentro. Hoy yo quiero hablarles de esas apuestas metodológicas que van a dar luz a lo que es la práctica de investigación, sobre todo para los estudiantes de primer semestre, pero también para lo que viene en el próximo semestre, a nuestros estudiantes que entran a cuarto semestre y que también tienen que hacer práctica de investigación. En ese orden de ideas, esta primera cápsula va a tratar de contestar a la pregunta qué y cómo se investiga en el colaboratorio. Nosotros buscamos que desde Cotechi podamos desarrollar diferentes acciones que nos permitan hacer una investigación de corte diferente, hacer una investigación de corte eh, disruptiva, una investigación que aporte significativamente a cada uno de los proyectos que se desarrollan al interior del colaboratorio, pero en términos generales, pues el colaboratorio tiene una implicación teórica que responde a un ejercicio de colaboratorio, un ejercicio donde buscamos atender preocupaciones, incertidumbres, dudas o situaciones problema que surjan en las comunidades, en diferentes comunidades. Pues eso tiene sus complicaciones, ejemplo como que estamos vinculados a muchas comunidades, a muchas, Cotechi está vinculado a varias redes de campesinos, afrodescendientes, indígenas, mujeres, mujeres cuidadoras del agua, organizaciones defensoras del medio ambiente, al colectivo de educación para la paz, a la Alianza por los Derechos de la Naturaleza, pero que la dinámica del colaboratorio, pues al ser virtual, al tener unos encuentros los lunes, pues no nos está permitiendo avanzar significativamente. Entonces, esa es una razón por la cual hacemos estas cápsulas, para ampliar un poco más sobre el tipo de investigación que hacemos. Ya sea en la salida que vamos a tener prontamente a Boyacá o la que vamos a poder tener en el Meta. Estamos agendando también unos trabajos en México para octubre de este año, que es el coloquio de Educación para la Paz, la Bienal de Educación para la Paz. En agosto estamos invitados a un evento en Perú, que ya después con tiempo haremos una cápsula para eso. La idea es que hoy entendamos que Cotechi está bajo el parámetro, el paraguas del pensamiento decolonial. Y dentro del pensamiento decolonial nosotros apostamos a que nuestro gran lugar de enunciación de la investigación se llama la etnografía. La etnografía es un método de investigación que nos permite generar un compromiso directo con los diferentes contextos políticos, culturales, educativos, y que nos va a permitir facilitar una comprensión de carácter profundo y situado de las diferentes prácticas, creencias, filosofías, cosmologías que surgen en estas comunidades. Tenemos de la mano la etnografía y el pensamiento decolonial, porque es que es a través de ese ejercicio que cuestionamos las narrativas dominantes. Por eso en Coutech no hablamos de metodologías aquí, ni de métodos. Aquí tenemos estrategias de investigación que nos van a permitir desmontar y cuestionar esas narrativas dominantes, y que nos va a permitir desarrollar con un enfoque crítico unas nuevas formas de acercarnos a los fenómenos.
Esas nuevas formas dentro de la etnografía nosotros las hemos llamado lecturas, mapeos y cartografías. Eso es lo que hacemos en Contech. Las herramientas de esa etnografía tienen que ver con las lecturas, los mapeos y las cartografías. ¿Qué entendemos por lecturas en el contexto etnográfico? La lectura es la posibilidad de reconocer los diferentes actores que surgen en un territorio. Llámense personas, llámense voces colectivas, llámese naturaleza o llámese interacción entre los diferentes agentes. Por eso para nosotros es muy importante la lectura del territorio, la lectura de los sonidos del territorio, la lectura de las imágenes que nos permite el territorio, las lecturas de las personas, de sus comportamientos, de sus haceres. Por eso nuestra observación es una lectura. Cuando hablamos de las lecturas en el contexto etnográfico, es la posibilidad de abarcar, de conocer y de analizar las diferentes voces que surgen en el territorio. Voces que se manifiestan por el sonido, voces que se manifiestan por lo estético, por lo visual, voces que se manifiestan en los silencios, voces que se manifiestan en la no presencia de situaciones. Entonces para nosotros es muy importante que ustedes afinen la observación, porque es a través de la observación que entendemos que los territorios y los cuerpos no tienen una sola lectura, y mucho menos una lectura logopédica por artículos o por libros. Para nosotros las lecturas son herramientas analíticas muy poderosas. Los ojos del investigador, el proceso etnográfico como herramienta analítica, pues nos va a permitir entender las diferentes relaciones y las diferentes intersecciones que se dan en el territorio. Porque para nosotros esas lecturas son las que revelan las identidades que hay en el territorio. Entonces esas primeras lecturas son la posibilidad de entender desde diferentes lenguajes, no solo el escrito, los sucesos, los acontecimientos, las ausencias, los silencios, los gritos, las polifonías, lo que sucede en el territorio. La lectura es importantísima acá. Y ojo que no estamos hablando de la lectura de libros ni la lectura de textos, sino la lectura de territorios, lo que pasa en esos ecosistemas, lo que pasa en esos hábitats, lo que pasa en esos entramados sociales, naturales, culturales y políticos que se llaman comunidades, sociedades, instituciones, colegios, municipios. Entonces, desde que hacemos investigación estamos leyendo el territorio, mirando donde los otros no ven, observando lo que los otros no observan, escuchando lo que normalmente no se escucha, haciendo relaciones, entendiendo, mirando. Son los ojos abiertos, no nos podemos distraer. Son los ojos completamente abiertos. Pero no basta con las lecturas, nosotros tenemos que aprender a hacer mapeos. Y los mapeos en la investigación etnográfica con enfoque decolonial son fundamentales para que podamos comprender esas lecturas que estamos haciendo, entender y representar esas realidades culturales, políticas y sociales, obviamente desde el enfoque decolonial. Por eso nosotros trabajamos con mapeos participativos. Somos un colaboratorio, involucramos a la comunidad en la creación de mapas, que son formas de lectura. Este involucramiento en la comunidad pues fomenta la inclusión y permite que se oigan las voces de los sujetos que están en el proceso. Por eso cada vez que llegamos a un territorio, gastamos un tiempo en leerlo, en reconocerlo, en entenderlo, en mirar, en observar, en escuchar, en oler, en tocar, en palmar, en abrazar, en sentir. Si estamos en el lago de Tota, en tocar el agua, en sentir el silencio, el ruido, los diferentes actores. Pero después de esas lecturas,
iniciamos nuestros ejercicios de mapeos. Mapeamos relaciones, mapeamos conflictos, mapeamos situaciones, mapeamos problemáticas, pero siempre con el involucramiento con la comunidad, siempre lo participativo. Aquí no es el investigador que aplica instrumentos, en Coutech es el investigador o la investigadora que participa con la comunidad en la creación de sus propias lecturas. Esos mapeos hoy en día los digitalizamos. Nosotros hacemos unos mapeos a través de dibujos, fotografías, recolección de sonidos, eh, narraciones, grabaciones o mapas comunitarios en un papel craft, en un papel bond. Pero después hacemos esos mapeos digitales, es decir, usar las herramientas tecnológicas para poder representar esos datos, esa información y que nos facilite el acceso a la visualización y a la información cultural. Y el tercero son los mapeos críticos. Después de que aplicamos los instrumentos con la comunidad, construidos con la comunidad, los digitalizamos, los sistematizamos y generamos un pensamiento crítico. Es decir, analizamos básicamente cuáles son esos espacios y esas relaciones de poder que se dan ahí. Y esto pues nos permite visibilizar precisamente las matrices de opresión, las matrices coloniales que están dentro de los contextos culturales. Entonces el mapeo es nuestro instrumento para confirmar, para negar, para refutar las lecturas iniciales que hicimos. Es por eso para nosotros el mapeo es ese segundo paso, esa segunda herramienta en la cual nosotros hacemos investigación etnográfica. Y la tercera tiene que ver con las cartografías como herramientas de análisis cultural. Y aquí tenemos que entender que las cartografías no las entendemos como ese ejercicio tradicional de un mapa con un norte, un sur, oriente y un occidente, porque esos son esos mapas de un pensamiento eurocéntrico, de un enfoque eurocéntrico, donde se representa una forma de ver el mundo. No trabajamos con mapamundis, no trabajamos con croquis, trabajamos con unas cartografías de corte decolonial que nos permiten tener un enfoque más inclusivo y dinámico. Nosotros en el subsistema, perdón, en la comunidad la llamamos cartografías relacionales, cartografías sensibles, cartografías dialogantes, y todas ellas buscan representar las voces y las experiencias de las comunidades. Estas cartografías nuevamente son ejercicios participativos que nos permiten dibujar, que nos permiten crear historias y realidades reflejando panoramas completamente complejos de los espacios culturales. Son las tres herramientas metodológicas que utiliza Coutech. Las lecturas, donde incluye la observación, la escucha, el tacto, el olfato, todos los sentidos. Los mapeos, que implica unos diálogos y unas posibilidades de co-construcción con los otros, y unas cartografías que nos permiten analizar los marcos de poder. Son las tres herramientas que nosotros trabajamos. Normalmente, ¿en qué las aplicamos? Las aplicamos en mapeos de comunidades indígenas a lo largo y ancho de América Latina. Hemos utilizado mapeos participativos donde documentamos y reivindicamos territorios, permitiendo que las comunidades nos muestren su relación con el territorio. También hemos desarrollado estas lecturas, estos mapeos y estas cartografías en el marco de lo urbano, en estos contextos postcoloniales, donde se mapea la ciudad y se identifica, ejemplo, cómo las ciudades siguen construyéndose en el marco colonial, donde se diferencian unas dinámicas de poder, donde se ven en las ciudades injusticias, procesos de inclusión o de exclusión, gentrificación, desigualdad, precariedad,
Y todas estas problemáticas las analizamos desde el relacionamiento que tienen las personas con su entorno y con su territorio. También cartografiamos, mapeamos y leemos los movimientos sociales. Visibilizamos esas luchas sociales y esas reivindicaciones que promueve la organización colectiva y la movilización de sujetos y de colectivos en torno a un bien común, a un interés común. Entonces las cartografías, las lecturas y los mapeos se nos convierten en unos ejercicios supremamente poderosos dentro de la CEMIFI, esas etnografías decoloniales, porque es que es a través de esta ruptura de los métodos tradicionales. Mire que yo no estoy hablando de entrevistas, mire que yo no estoy hablando de aplicación de formatos, estoy hablando de hacer cartografías, lecturas y mapeos. Esto implica corpografías, esto implica estrategias epistolares, esto implica narrativas autobiográficas, esto implica fotografía etnográfica, esto implica algo que creamos con las comunidades indígenas y se llaman las conversaciones abriendo trocha. Los talleres participativos, las mingas por el conocimiento. Todas estas estrategias que utilizamos en Cotechi, pues lo que buscan es hacer una resistencia institucional a estos enfoques coloniales de la investigación. Estas herramientas de la lectura, el mapeo y la cartografía, pues buscan entender que los datos son mucho más que datos y que los números son mucho más que números y que las informaciones son mucho más que informaciones y que cada una tiene una apuesta política y que cada una de ellas está cargada de un sesgo cultural, de un sesgo social, y que de una u otra manera los prejuicios hacen parte de la investigación y nosotros los evidenciamos y nosotros los compartimos y nosotros no los juzgamos, sino que sencillamente le ponemos ese hálito cultural y social a los datos que incluimos. Nuestros datos no son inocentes, nuestros datos están cargados de un ejercicio supremamente político, ¿sí? También rompemos con estas exigencias de, de las investigaciones basadas en software, basadas en herramientas del capitalismo cognitivo, y entendemos que tenemos unas herramientas de construcción y de participación que nos llevan a economizar gastos, a economizar recursos. Todo lo analizamos de una forma que aquí en Kuteishi le llamamos inteligencia artesanal. Así como se considera la artesanía, ese producto hecho con dedicación, con seriedad, con tiempo y a través de las manos, pues eso es lo que nosotros hacemos acá. Hacemos metodologías artesanales, ¿sí? Metodologías innovadoras que nos permiten tener unas visiones mucho más inclusivas y reflexivas sobre los territorios, los cuerpos y las interculturalidades. En Cautechi mezclamos, hacemos unos ricos sancochos. Entendemos que la maximización de lo latinoamericano también se ve reflejado en la forma en la cual hacemos investigación. Por eso nosotros mezclamos disciplinas, tenemos a través de el anarquismo metodológico, utilizamos herramientas de la estadística, de la historia, de la educación, de la antropología, de la sociología. Estas disciplinas nos enriquecen, no las ponemos a pelear, sino que nos permiten comprender más a fondo los fenómenos. Y todo este andamiaje que hace Koteishi es para entregarle un poder a la comunidad. Involucrar a las comunidades en sus propias investigaciones, promueven sus voces y promueven sus agencias en medio de una generación de conocimiento. No es el investigador el que llega a trabajar allá, es el ejercicio comunitario y de posicionamiento de una generación de nuevas formas de hacer ciencia.
Entonces la lectura, el mapeo y las cartografías son herramientas fundamentales en la etnografía decolonial que hace nuestra CEMIFE, ya que nos permiten visibilizar y reinterpretar las narrativas culturales, sociales y políticas, y promovemos desde COTECHI una comprensión más rica y diversa de la realidad social. Esa es la investigación que hacemos en COTECHI. Etnografía basada en lecturas, cartografías y mapeos territoriales, donde entendemos